Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de La Pelo en Casa. Todo el mundo habla del rubio platino, que es tendencia de 2024 y luce Anya Taylor-Joy. Ya se sabe que hace unos años ya estuvo de moda y lo conocimos por Daenerys Targaryen, esta chica tan famosa de Juego de Tronos. Bueno, aquí estamos viendo sus dragones, pues sí, fue la madre de dragones de dicha serie. Y realmente ella lucía un rubio nórdico, un rubio blanquecino. Todo el mundo lo queríamos. ¿Qué tinte usar para conseguir el rubio platino, platinado, el beige, el que nos encanta a todo el mundo? Bien, pues os voy a dar dos opciones y dos técnicas para obtener el cabello rubio que tanto gusta. Por un lado tenemos esta crema matizadora pastel de Blonde Me The Ice de Swarovski. Su modo de uso básicamente es después de decolorar, pero si ya eres rubia como yo, simplemente tienes que matizar, o sea, hacer la mezcla para aplicar. ¿Cómo se hace? Pues la mezcla es 1 más 1, una porción de crema y otra porción de la loción, por ejemplo 30 más 30 o 60, el tubo que lleva 60, 60 más 60. Esta crema se activa con la crema activadora de 7 volúmenes, la más bajita, ¿vale? Nada de 20, ni 30, ni 40, la de 7, porque queremos posar el color, no queremos abrir cutícula y teñir como tal. A aplicar sobre el cabello húmedo, muy importante, no seco, húmedo. Ya una vez que hemos lavado el cabello lo aplicamos y hay que dejar actuar hasta conseguir el tono a ojo, como se suele decir, vamos aplicando y vamos tal, o hasta llegar a los 20 minutos. A raíz de llegar esos 20 minutos, aclarar y ya tendremos un rubio como esta técnica que ya hice a una clienta. Como podéis ver, así es como quedaría después de una decoloración. Como segunda opción tenemos de la misma línea de Swarovski la crema aclarante y tonalizante. Tiene la capacidad de aclarar a la vez que corrige el naranja. Y su línea es la de LB Ice. Os leo un poquito, es aclaración y tonalización. Y es una combinación óptima de aclaración y tonalización en cabello maduro que tonaliza hasta el 100% de canas. Esto quiere decir que si tienes canas no importa, porque nuestra finalidad es terminar rubia y ese matiz que hace sobre el cabello lo tapa totalmente. Y esta aclara hasta 4 tonos, pero dependiendo de la aclaración que deseemos podemos utilizar una oxidante u otra. Yo la explico ahora mismo. El modo de empleo es con el cabello seco y libre de residuos, laca, espuma, gomina, cualquier cosa que hayamos aplicado, eso tiene que retirarse, no tiene que haber ningún residuo de ningún tipo de producto. Luego mezclar el 1 más 1, igual que la crema matizadora, a partes iguales la crema colorante y la crema oxidante, y si deseamos aclarar de 3 a 4 tonos, la loción tiene que ser de 30 volúmenes. Pero si deseamos aclarar algo más, llegar hasta una tonalidad de 9 o 10, será mejor utilizar la de 40 volúmenes. Ojo, esta oxidante y esta coloración se utiliza sobre cabellos oscuros, pero no ya que esté teñido de rubio. O sea, si necesitamos en raíces, lo ponemos en raíces, y si no, sobre todo el cabello, si es cabello natural o cabello oscuro como tal. El tiempo de exposición estará dependiendo de la dureza del cabello, el grosor e incluso la cana, entre 30 y 45 minutos, quiere decir 30 minutos como mínimo y 45 minutos como máximo. Aclaramos y obtendremos un rubio bastante mono, como podemos ver aquí en la técnica que le hice a otra clienta de las mechas Babyliss. Como podéis ver, la clienta tenía canas y ella quería el efecto de cana como tal. Pues me atreví con esta coloración y la verdad es que es una pasada. Para terminar la gracia, os muestro exactamente la oxidante a utilizar para matizar la de 7 volúmenes y para aclarar la de 30 y 40 volúmenes. Hasta aquí la presentación de hoy. Me gustaría saber si eres rubia, si quieres ponerte rubia, si necesitas asesoramiento lo puedes dejar en comentarios. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!